En las últimas semanas ha sido, imposible escapar del run mediático sobre Xabi Alonso Sí, y su supuesta relación con el vestuario del Real Madrid. Se lee, se escucha, se opina todo el mundo opina. sobre si los jugadores creen en él, si el mensaje llega, si hay conexión. Y es muy fácil pensar que esto es, una conversación de la élite, del fútbol que mueve millones. Claro. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿esta dinámica es exclusiva del Bernabéu? Porque tenemos sobre la mesa un artículo de la newsletter Método Fútbol de Carlos Segura, que defiende justo lo contrario. Justo lo contrario. Sostiene que estas claves son universales. Así que la misión de hoy es desgranar qué hace que un vestuario funcione o se rompa y ver que las reglas son las mismas en Champions que en el equipo del barrio. Exacto. Y lo primero que hace el artículo, que a mí me parece que da en el clavo, es ponerle un nombre que lo cambia todo. A ver. Nos pide que dejemos de ver el vestuario como un simple grupo de gente y empecemos a verlo como lo que es, un ecosistema emocional. Uf, me gusta. Y claro, en cuanto dices ecosistema, ya no piensas en algo simple, no, sino en algo vivo, complejo, con equilibrios muy frágiles. Me gusta mucho ese concepto, ecosistema emocional, porque te obliga a pensar en la complejidad. De hecho, el primer error que señala el texto es el de siempre, ver al vestuario como un bloque uniforme. Como si todos fueran iguales. Exacto, como si fueran clones que sienten y responden igual. Pero la realidad es mucho más rica. El artículo hace un retrato de los perfiles que conviven ahí, y es que es imposible no reconocerlos. Totalmente. Te los describe y al instante se te viene a la cabeza un compañero, un jugador que has visto 1000 veces. Están los líderes visibles, los capitanes, los que hablan con la prensa. Los evidentes, sí. Pero luego están los líderes silenciosos, que quizás son los más importantes. Esos que no necesitan el brazalete para que su opinión pese como el plomo. Con una mirada ya te lo dicen todo. Con una mirada o un gesto te pueden cambiar el ánimo del grupo entero. Y junto a ellos, el resto del reparto. El artículo habla de los frustrados, que pueden ser una bomba de relojería. Peligrosísimos. También menciona a los jugadores que suman, que me parece una figura clave. No son los que más juegan, pero son el pegamento del grupo, ¿sabes? El que organiza la cena. El que anima al que está de bajón, sí. Y finalmente esa gran masa, los que observan y esperan, que al final se alinearán con la corriente que domine. Es un mapa de poder y de emociones en toda regla. Y aquí es donde el rol del entrenador se vuelve fascinante. El artículo lo define como el principal regulador de este ecosistema. No solo el jefe. No, es casi como el jardinero. Es quien con sus decisiones, riega unas plantas y poda otras. Mantiene el equilibrio o, por el contrario, lo destruye todo. Claro, pero eso choca frontalmente con ese mantra que hemos oído 1000 veces de que un buen entrenador trata a todos por igual. ¿Ya? Según esta idea del ecosistema, ese enfoque de café para todos sería en realidad un error de base, ¿no? Sería un error garrafal. Tratar a todos por igual es ignorar que el ecosistema es diverso. No puedes gestionar a un líder silencioso que necesita sentirse escuchado de la misma forma que a un jugador frustrado que necesita una conversación honesta. Claro. Un trato justo no es un trato idéntico. Un trato justo es darle a cada pieza del ecosistema lo que necesita para que el conjunto funcione. Ignorar eso es la vía rápida para la crisis. Entendido. O sea que el primer fallo del regulador es no entender la complejidad del terreno que pisa. Y si ese regulador falla, empezamos a oír ruido. Ruido, sí. El artículo hace una distinción muy buena aquí entre el ruido externo del fútbol profesional, que conocemos todos, en la prensa, los rumores, Twitter, Sí. y el ruido interno, que es el que de verdad importa en el fútbol amateur y base. Es que ese ruido interno es mucho más personal y, por tanto, más dañino. No es un titular, es el padre de un niño que te increpa en la banda. Sí. Es el jugador que te pregunta por qué no jugó el domingo. Son las conversaciones en el grupo de WhatsApp, los roles que no están claros. Es un run-mom constante que te mina la moral. Pero aquí viene la que para mí es la gran idea del texto. Defiende que el problema no es el ruido. El ruido, sea interno o externo, es inevitable. Siempre va a estar ahí. Siempre. Lo que de verdad destroza a un equipo, el verdadero veneno, es la incoherencia del entrenador. Exactamente. El artículo es demoledor en este punto. Dice literalmente que el problema surge cuando el mensaje del entrenador no coincide con sus actos. Ahí está la clave. Y añade una sentencia que es para enmarcarla. Decidir una cosa y hacer otra rompe vestuarios siempre, no a veces. Siempre. Siempre.
Y es que el ruido se puede gestionar, puedes hablarlo, pero la incoherencia ataca directamente a la línea de flotación del liderazgo, la confianza. Ponme un ejemplo de esto para que quede bien claro. Pues mira, el más clásico. El entrenador que llega el primer día y da el típico discurso. Aquí todos partimos de cero, meritocracia, el que entrene bien jugará. ¿Suena genial? Suena genial, ¿verdad? Pero la tercera semana siguen jugando los mismos de siempre, sin importar si uno se ha esforzado el doble o si otro ha llegado tarde 3 veces. Ya. En ese momento, el entrenador no ha perdido un partido, ha perdido algo mucho más valioso, su credibilidad. Y un líder sin credibilidad es solo una persona que da gritos desde la banda. Entiendo perfectamente la idea de la credibilidad como el pilar central. Pero, seamos sinceras, ¿no es una tentación muy humana, sobre todo en categorías inferiores, querer gustar a los jugadores, ser el entrenador colega? Es una trampa mortal. ¿Por qué es tan peligrosa? Es una trampa porque buscas aprobación en lugar de respeto. Intentas evitar el conflicto a corto plazo, pero generas un problema mucho mayor a largo plazo. Claro. El artículo lo tiene clarísimo. El objetivo de un entrenador no es gustar, es ser creíble. No tienes que ser su amigo, tienen que creer en ti. Y para construir esa credibilidad, el texto propone una especie de receta. A ver, repasemos esa receta. Imagino que el primer ingrediente ya lo hemos mencionado. Por supuesto. Coherencia. Que tus actos y tus palabras vayan de la mano. Es el cimiento. El segundo, claridad en los roles. Que cada jugador sepa qué esperas de él, sea titular o juegue 10 minutos. La incertidumbre mata. Totalmente. El tercero, mensajes simples y repetidos. Olvídate de charlas de 1 hora. 2 o 3 ideas clave y repítelas hasta la saciedad. Vale. Coherencia, roles claros, mensajes simples. Eso tiene todo el sentido. Pero en la lista del artículo hay un punto que me llama la atención. La diferencia entre decisiones explicadas, no justificadas. A primera vista parecen lo mismo. ¿Y no lo son? ¿Dónde está la clave ahí? La clave está en la posición desde la que hablas. Explicar es un acto de liderazgo, de transparencia. Es decirle a un jugador, hoy no juegas de titular porque el rival es muy fuerte por alto y he optado por un central más alto. ¿Le das un razonamiento? Exacto. Le muestras respeto. Justificar, en cambio, suena a que busca su aprobación, casi como pedirle permiso. Transmite inseguridad y debilita tu autoridad. La explicación empodera. La justificación debilita. Me lo apunto. Y creo que quedaba un último ingrediente en la receta, ¿no? Sí, el último. Y volvemos al principio. Un trato justo, que no es lo mismo que un trato igualitario. Un trato justo significa que las reglas son las mismas para todos, pero la gestión individual es diferente. Claro, no le hablas igual al veterano que al juvenil. Exacto. Entiendes el contexto de cada uno. Y todo esto, toda la receta, se resume en una frase del artículo que me parece brillante. El vestuario no exige perfección, exige sentido. Exige sentido. Es una frase tremenda. Porque implica que los jugadores pueden perdonar un error táctico, un mal cambio. Lo perdonan todo. Lo que no perdonan es la arbitrariedad. Esto no hay por dónde cogerlo. Exacto. No perdonan el capricho, la decisión que parece basada en manías o en favoritismos. Pueden no estar de acuerdo con una decisión, pero si entienden la lógica que hay detrás, la respetarán. Y cuando esa lógica desaparece, el ecosistema se rompe. Se rompe. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se ve un vestuario roto? El artículo dibuja una imagen muy potente que va contra el cliché de las peleas y los gritos. Sí. Dice que, a menudo, un vestuario roto no es el que hace ruido, sino el que se apaga. Esa imagen del apagón es muy poderosa. Es un equipo que entra en una especie de silencio colectivo, de apatía. Y el texto enumera los síntomas, que son perfectamente reconocibles. ¿Cómo cuáles? Es el equipo que compite sin alma, que no aprieta para recuperar un balón, donde los jugadores no se ayudan. Cuando uno comete un error, sí. Y mi descripción favorita, un equipo que juega correcto, pero sin energía. Es eso, ¿verdad? No es que jueguen rematadamente mal, simplemente no transmiten nada. Hacen los movimientos, pero no hay vida, no hay pasión. Es como ver a un autómata. Exacto. Fíjate, esa sensación que todos hemos visto. El equipo marca un gol para empatar en el último minuto y nadie lo celebra con rabia. Parece un trámite. Esa falta de alegría, esa desconexión, es un síntoma clarísimo de que algo por dentro está muy dañado. Es la señal de que el vínculo se ha roto,
Han dejado de creer. Entonces, si esa apatía es la gran señal de alarma, ¿cómo evita un entrenador llegar a ese punto? Porque esto no puede ser algo que se deje al azar. Supongo que esto también se entrena. Se entrena cada día. Y no, desde luego no se trata de dar una gran charla motivacional antes de una final. El artículo insiste en que la credibilidad se construye en los pequeños gestos cotidianos. En el día a día. En el día a día. Y pone ejemplos muy concretos que son la esencia del liderazgo. Vamos con ellos. Por ejemplo, ¿cómo corriges a un jugador? ¿Lo haces delante de todos para dejarlo en evidencia o te lo llevas a un lado y lo haces en privado? El impacto es radicalmente opuesto. Totalmente. ¿O a quién miras cuando das una charla? ¿Tu mirada recorre a todo el grupo o solo te diriges a tus 11 titulares, haciendo que el resto se sienta invisible? A quien escuchas activamente también, si te preocupas de verdad por lo que le pasa al jugador o simplemente oyes lo que quieres oír. Fundamental. ¿O cuándo eliges hablar y cuándo eliges callar? A veces, el silencio después de una derrota dura dice mucho más que un discurso lleno de reproches. Es verdad. Y 2 puntos que son la prueba del algodón. ¿Cómo gestionas el error de un jugador? ¿Si lo señalas o lo proteges? Y, quizás el más difícil, ¿cómo gestionas al que no juega? Ese es el gran reto. Porque es muy fácil liderar a los que están contentos. La verdadera talla de un entrenador se mide en el respeto que le dedica al que está en la grada. Cada uno de esos puntos es un micromomento que, sumado a otros, construye o dinamita la confianza. No hay escapatoria. No la hay. Y todos esos gestos, todas esas decisiones, desembocan en la reflexión que para mí lo resume todo. El vestuario no escucha tanto lo que dices, observa cómo actúas. La máxima de la coherencia. Es eso. Tu comportamiento diario es tu mensaje real, el que de verdad cala, mucho más que cualquier pizarra. El vestuario es un observador implacable. Entonces, si recogemos todo lo que hemos analizado y volvemos al principio, a todo ese ruido sobre Xabi Alonso y el Real Madrid, Sí. este artículo nos da un marco completamente nuevo para entenderlo. Nos obliga a mirar más allá de la táctica para preguntarnos, ¿es coherente este entrenador? ¿Sus actos reflejan sus palabras? Exacto. Porque al final lo que nos dice el texto es que un vestuario no se gana con una rueda de prensa brillante, se gana con coherencia, día a día. Esa es la gran conclusión. Y en el fútbol base o amateur, donde no hay contratos millonarios, esta verdad es todavía más cruda y más pura. Mucho más. No necesitas ser un genio táctico. Necesitas ser claro, justo y sobre todo creíble. Todo se reduce a la confianza. Y la frase final del artículo es el epitafio perfecto para cualquier equipo roto. ¿Cuál es? Cuando el vestuario crea en el entrenador, el juego fluye. Y cuando no cree, el campo lo delata. Es inapelable. El campo lo delata. El rendimiento es el termómetro final. Puedes tener a los mejores jugadores, la mejor estrategia, pero si el ecosistema está contaminado, si la confianza ha muerto, el juego no fluye. Se atasca. Se vuelve previsible, sin alma. El campo siempre, siempre, dice la verdad. Qué buena reflexión. Y fíjate, toda esta conversación me deja una última pregunta en el aire. Hemos hablado muchísimo del rol del entrenador como ese principal regulador. Sí, su responsabilidad es evidente. Si aceptamos la metáfora del ecosistema que es algo vivo y compartido, ¿qué papel juegan las otras piezas en mantenerlo sano? Buena pregunta. ¿Qué responsabilidad tienen esos líderes silenciosos o esos jugadores que suman a la hora de autorregular al grupo? ¿De apagar un fuego antes de que se extienda o de mantener la cohesión cuando el líder flaquea? Claro. ¿Hasta qué punto la salud de un equipo es una responsabilidad compartida? Creo que ahí hay una reflexión muy interesante sobre la madurez y la resiliencia interna de un grupo.